abuelito Bruno se fue a Europa en 1906 a 1914. En 1910 se recibió de ingeniero químico entre 2.000 estudiantes extranjeros. Salió el mejor, summa cum laude. Y siguió estudiando 2 años más, hasta 1910, en que recibió el título de doctor ingeniero químico y farmacéutico que ya era. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que papá fue el primer doctor ingeniero químico venido a América con título europeo. Mamá y papá se conocieron en San Bernardino. Estaban de novios ya ellos, por casarse. Y entonces le dice a abuelita, que era muy piadosa, le dice, bueno, mi Bruno, ya nos vamos a casar, ahora tenemos que ir a confesarnos para, antes de nuestro casamiento. Y papá le dice, ¿yo? ¿Confesarme? No. Y mamá, que tenía una fe a toda prueba y que sabía que primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres, cumplir su voluntad, le dijo, bueno, mi Bruno, ella era flaquita, un palito, pero tenía un alma grande y era una fe muy profunda. Bueno, mi Bruno, si vos no cambiás, si vos no cambiás de parecer, en este momento yo rompo mi compromiso contigo, porque no pienso levantar un hogar que debe ser para toda la vida sin recibir la gracia del sacramento del matrimonio. Y terminó ahí su noviazgo. Era un sábado, se pasó llorando, rezando, sábado y domingo. Pero el lunes apareció un enviado de papá con un libro, un ramito de rosas y una carta. Y en la carta le decía que había reflexionado y que había decidido aceptar lo que mamá le proponía, pero él deseaba que fuese en la primera misa del Colegio San José, a las 5 de la mañana, y confesarse con el padre Veloc, que era amigo suyo, además, y un sacerdote, y además químico. Y entonces, unos días después, amaneció papá con su carrito, con su autito, que tenía esas rueditas finitas, así como se usaban antes en el año 2022, y le vino a buscar a mamá. Mamá se hizo acompañar por una sobrina, la mayor de las sobrinas, que se llamaba Lili, y fueron a misa de 5 a San José, y ahí se confesó él. Y quedó arreglado el entuerto, y se casaron el 6 de mayo de 1922 en la catedral. Y se lo ve a papá venir feliz con ella de brazo, después de la bendición. Y así se formó y se inauguró nuestro hogar. Él había comprado la casa esa, que se llama, las marchantes la llamaron Oga Tupanoy, porque tiene el techo así, el estilo europeo. El estilo europeo por la nieve, ¿verdad? Bueno, pero lo cierto es que papá compró esa casa, llenó de flores, llenó de plantas, y fue comprando poco a poco los terrenos que le
circundaban, porque él compró solamente la casa de Fernando Centurión. Y al lado había un terreno con un rancho, y hipotecó abuelito Bruno, ya después de casado, hipotecó su casa y compró el terreno de al lado. Pero ese rancho no lo tiró, lo guardó para que fuese nuestra escuelita. Cuando vino Lore, en el año 31, fue nuestra escuelita. En el año 22, abuelita compuso una preciosa guarania, que ya casada ella, compuso esa música en memoria de su hermano Javier, tu querido hermano Javier, que había ido enviado por su mamá, por abuelita Pancha, lo había mandado para hacerlo disuadir a su hermano mayor, que estaba metido en la revolución del 22 de Chirife, para hacerlo disuadir y decir que salga de la revolución. Y tío Javier venía ya contento de haber cometido el encargo, ¿verdad? Cumplido el encargo de abuelita. Y en eso alguien que lo confundió con un enemigo, lo mata a orillas del Curuñay. Y cayó muerto tío Javier a orillas del Curuñay. La 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 la. No me da. Otra música de abuelita fue cuando vino tío José P. en el 46 o 47, y que vino en el 46, y que vino él y fue esperado por todo su pueblo liberal. Y aquello fue algo maravilloso. La calle Palma era una calle llena de gente vestida de azul, con banderas azules. No hubo un mal momento, todo era alegría y felicidad. Y lo recibieron a José P. en un escenario así, él se bajó del puerto, se subió ahí en ese. Y mamá, que estaba en su casa escuchando por radio todo lo que ocurría, ahí se inspiró y escribió la música Agosto Potú, que es la última música que escribió. Realmente, yo nací en el año 25 y en el año 30, en realidad recuerdo del año 30 varias cosas. Nuestros viajes a San Bernardino, las vacaciones pasadas allá, en ese rinconcito que parecía una caja de acuarelas, diría yo, una paleta de pintor. Eso era San Bernardino, con el lago azul de entonces. Y las casitas tan hermosas que rodeaban el Hotel del Lago, que hermoseaban el cerro. En fin, hay muchas cosas que ya no puedo recordar, pero hemos sido muy felices en San Bernardino, porque para nosotros San Bernardino existió no solamente desde el año 30, sino que en la familia ya existió San Bernardino en 1910 y tantos, 17, 18, ya iban ahí la familia de abuelita Ana, ¿entiendes?, a veranear. Y de abuelito Bruno puedo decirles que él gozaba cada sábado y domingo
que iba a San Bernardino a compartir con nosotros las vacaciones. En una de ellas, en uno de esos días, nos invitó a todos a viajar, a hacer un paseo en bote. Éramos 3 chicos nada más, Herman, Mila pequeñita y yo. Y la invitamos también a otra nenita que se llamaba Pulu Culac, hija de doña Delia de Culac, una matrona que tenía una linda residencia y estaba muy enferma. Entonces papá lo invitó a traerla a la nena por unos días hasta que pasen aquellos malos momentos. Y fuimos al lago, nos subimos al bote. Mila era pequeñita y estaba en brazos de la niñera. Herman, al lado de papá, ya había aprendido a remar. Y en eso esta nena, sin pedir permiso, dice, me largo. Y se largó al agua, se tiró al agua. Imagínense, una nena, creo que de 5 o 6 años. Habrá sido ya en el 31 esa. Ya me adelanto un año. Se tiró al agua la nena. La nena era preciosa, de ojos azules. Y entonces papá lo único que hizo fue decirle, Pitágoras, porque así lo llamaba Herman, hazte cargo de los remos. Yo, que también pensé, dije, papá, tiro el ancla. Tiré el ancla. Si le hubiera venido a la cabeza a la nena, ¿qué hubiera pasado? Pero lo cierto es que el pobre papá, abuelito Bruno, bajo el agua, estaba él buscándole a la nena, que no aparecía, hasta que vio de pronto sus ojos azules emerger, y la tomó del cabello y la sacó afuera. Salvó la vida de la chica. Cuando íbamos en los carnavales, en el Parque Caballero. El Parque Caballero en esa época era un sueño. Esta mañana en el periódico vi una foto del Parque Caballero y me quise morir de tristeza, porque conocí el Parque Caballero en su mejor época. Corríamos nosotros hasta mirar un balcón que daba al río y ahí contemplábamos la naturaleza, los jardines florecidos llenos de margaritas, que yo tengo fotos de esas. Era un sueño, el Parque Caballero era un sueño. Ha cambiado tanto, uno no se explica cómo puede desmoronarse la ciudad, porque esto es lo que yo siento, la ciudad desmoronada. Y me apena mucho. Pero ¿qué voy a hacer? Yo tengo los recuerdos que conservo de antes. Ya voy por los 90, pasaron muchos años. De papá guardo muy lindos recuerdos, aunque no puedo negar que, no sé si siento todavía, pero en aquella época, la primera y única paliza que me dio. Porque cuando éramos chicos, nosotros, ya estaba Lore con nosotros, estudiábamos el piano con Jovina González de Ocampos. Y Lore tenía que controlarnos a nosotros para poder dar la clase al día siguiente a la profesora, ¿verdad? Y tocábamos bastante bien, creo que 1 año, 2 años estuvimos con ellos, tocábamos Diabelli y no sé qué otras músicas más, a 4 manos con Herman. Y un día papá estuvo con visitas a comer y me dijo,
Brunilde venía a tocar el piano y yo, mimosa, o engreída o lo que sea, o terca, me negué a ir. 2 o 3 veces me hizo decir. Y hasta me amenazó con no darme a comer los duraznos que tanto me gustaban. Y no me fui. Entonces vino papá, me levantó la mano y con la otra, en la cola. Yo me quedé con la vergüenza de haber recibido una paliza y con el dolor tal vez de haberlo desobedecido. Él era muy justo, exigía, ¿verdad? Pero nos daba tantas satisfacciones. Porque si hoy me preguntan cómo nació en vos ese deseo, esa inclinación a la literatura, sí, a las letras, lo que sea, puedo decir que desde niña comenzó, porque papá nos leía todos los días, los fines de semana, nos leía los cuentos que salían en la prensa y La Nación de Buenos Aires, cuentos para niños. Y nosotros sentados con Germán y yo sentados en la salita de música, donde mamá tocaba el piano, su piano de cola, Erard o el Bechstein vertical, que también tenía a su lado desde que ella tuvo 7 años. Papá nos reunía en esa salita y nos contaba cuentos. Desde entonces nació en mí el deseo de contar, de escuchar cuentos. Después vino Lore, que nos empezó a enseñar a leer y a escribir en alemán y en español. Nos contaba tantos cuentos en alemán que realmente parecíamos 2 alemancitos, ambos. Germán saludaba como un caballero, inclinándose así con la mano atrás y la otra. Y yo hacía el knicks. El knicks es inclinar la rodilla y saludar gentilmente ante las personas. Me costó sacarme esa costumbre. Cuando murió papá, me enfrasqué, me iba a su biblioteca. Mamá me había dado, ya siendo un poco mayorcita, me dio la tarea de ordenar su biblioteca, de tenerla siempre limpia. Y en vez de hacer en un día, yo tardaba 8 días, porque sacaba los libros y leía y leía. Me enfrascaba, conocí tantos libros y tantas cosas, tantos autores así leyendo. Fui feliz haciendo eso. Germán era un chico creativo, así como hacía de chiquito hacía los castillos con arena en el lago de San Bernardino, en la playa. Así tenía creatividad. Y tenía una cosa, yo no sé, Dios le puso a él. Bueno. Mila, tante Lore la llamaba Die Süße Mila, la dulce Mila. Pero ella era la más inteligente de todas. Yo siempre le digo que ella sacó la inteligencia de papá. Mila. Y en el colegio todo sacaba 10. 10. No solamente eran inteligencia, sino que también era ágil en correr. Ella iba con el huevo y ganaba todas las carreras. La cuchara con el huevo sería de madera, ¿verdad?
supongo. ¿Entendés? Pero se iban, tenían que correr y ella ganaba. Gonzalo era el rubio de ojos negros. Qué lindo chico era. Nene precioso, rubio, rubio, rubio de ojos negros. En San Bernardino las señoritas, las jovencitas se volvían locas. Lo alzaban, lo mimaban a Gonzalo. Él cantaba, le gustaba cantar, le gustaba también escribir cuando adolescente. Yo era la mimada de papá, me quería muchísimo. Y cuando él cayó enfermo, un 25 de julio de 1933, por ir a disculparse a los sobrinos, diciéndoles que no podía viajar al entierro de su hermana Clotilde en Villarrica porque no se sentía bien de salud. A raíz de eso, vino del ferrocarril ya con pulmonía, porque llovía así un frío de invernal terrible, un 25 de julio en pleno invierno. Y bueno, papá estuvo enfermo un mes y falleció el 1 de septiembre. Y cuando estábamos, y nosotros tuvimos que alquilar la casita de enfrente, que felizmente se había desocupado, el doctor Böttner le dijo: Anita tiene que llevar a los chicos de acá, porque el doctor tiene es infeccioso lo que tiene, no pueden estar las criaturas. Entonces nos fuimos con la institutriz alemana, con Tante Lore, y los 4 chicos, y la niñera, y fuimos a vivir enfrente. Y después, me acuerdo que un día, eso es memorable para mí, ese 1 de septiembre, fue llegando tío Sebastián, hermano mayor de mamá, y nos dijo: chicos, vamos a rezar, a pedirle a papá Dios que se cure papá, que se cure papito, porque está muy grave. Y nos hizo rezar. Germán estaba enfermo, nos hizo rezar arrodillados los chicos, pidimos por él. Se fue, cruzó la calle, fue otra vez a la casa grande, ahí a Hogar Tupanoy, y volvió a aparecer 15 minutos después diciéndonos que papá se había ido al cielo. Ahí, en esa ocasión, desde esa vez, yo lo recordé a tío Sebastián con inmenso cariño, porque él nos preparó a vivir la orfandad. Lore estuvo tan cariñosa, todas, Chocha, tía Chocha, todos los familiares de Chocha vinieron a acompañarnos. Puedo resumir que mi vida de infancia, de niña, fue muy feliz hasta la muerte de papá, ¿verdad? Y porque mamá, cuando quedó viuda, con 35 años, ella estaba esperando al 5.º hijo, a Ezio, estaba de 6 meses. Cuando Ezio estaba en camino, papá le había dicho a mamá que ese nuevo ser, si era varón, tenía que llevar el nombre de Ezio. Un nene lindo, hermoso chico. Fue mi pasión ya, porque yo me sentí mamá de esa criatura. ¿Entendés? 8 años. Sí, a los 8 años. Y bueno, y ese fue el regalo que mamá recibió para sobrevivir. Fue creciendo, muy inteligente, simpático, era una chispa ese nene. Y me acuerdo que a veces no quería irse al colegio y decía: pero mamá, ¿por qué yo me tengo que ir 5 días al colegio si en un solo día yo aprendo lo que los demás no aprendieron en esos 5 días? Y cuando ya falleció abuelito Bruno,
de inmediato el colegio alemán la invitó a Tante Lore a ser profesora del colegio. Y entramos al colegio alemán. Yo entré en el año 34, era muy chiquita, entré en quinta clase, tuve que repetir. Y después estuve 3 años más, en el 35, 36, 37, con muy buenos compañeros, entre ellas Tante Marlis, que hasta ahora es amiga mía. Son 70 y pico de años, casi 80 de amistad. Fuimos después a Bernardino, entré un año en San Bernardino, en el colegio Pestalozzi de San Bernardino. Ahí aprendí muchísimo con una gran profesora que me encantó cómo nos enseñaba, se llamaba La Rosa, Mercedes La Rosa de Morales, viuda de Morales, un encanto de profesora. Después de ahí, tía Judith le ofreció a mamá, le dijo, mandale a Brunilde a casa, porque Ruca también tiene que entrar al colegio María Auxiliadora, ya que estaba tía Panchita, la religiosa, que había venido de Montevideo para instaurar el magisterio en el colegio María Auxiliadora. Ahí conocí la Acción Católica también, porque tuvimos un círculo interno de Acción Católica. Y ahí sí que fue otro paso importantísimo en mi vida, porque nosotros vamos creciendo, pues, de la edad de niños pasamos a la edad de adolescencia, juventud, vamos adquiriendo conocimientos, vamos formándonos y tenemos que dar gracias a Dios si tenemos la oportunidad de encontrar una asociación buena que nos forme, que nos ayude, un buen colegio, que nos enseñen las cosas necesarias para ser una buena persona, ¿verdad? Y para tener un buen enfoque de la vida, que eso es lo que hace falta. El 1 de junio de 1946 nos invitaron a la plana mayor de cada parroquia de la Acción Católica para asistir a una misa de despedida a un jefe de fila, que era el abogado Pepito Casal del Mas, quien se casaba con Chiquita Irún Grau. Se casaban y se iban a ir a Chile porque la ONU o la OEA, no sé qué, lo enviaba a él para ocupar un alto cargo en representante de esa organización, no sé cuál de ellas, en Chile. Y entonces tuvimos la misa, pero éramos tantas, el oratorio pequeño, nosotros ya quedamos afuera, varias nos quedamos afuera, escuchamos todo, pero no podíamos entrar. Y en el momento de la misa, en el momento de decir, Señor mío y Dios mío, que teníamos que mirar la hostia, yo sentí una mirada punzante, así como un dardo, como alguien me estuviese mirando acá, y no tuve más remedio que dar vuelta la cara, ¿verdad? Porque sentí eso, y solamente vi 2 ojos grandes, de árabe, grandote. Pero yo no sabía, no se veía nada, sino los ojos, así que yo no sabía quién era el dueño de los ojos, ni nada, pero alguien me miró. Hasta que después apareció un día, fue a casa, llegando, con Pollo Jiménez Uriarte, amigo nuestro, padrino después de Martín, ¿sabes? Y entonces fue llegando Brunilde, acá lo traigo a fulano de tal, que es presidente de la comisión de fiestas del Centro de Medicina, del Centro de Estudiantes de Medicina. Él estaba en 4º curso. Y viene a pedirte tu colaboración para el acto cultural
para que ayudes con un recitado. Yo no estudié recitado, sino de repente así, era aficionada, me gustaba recitar, me encantaba. Pero nunca, eran poesías todas muy lindas, yo no tenía cosas muy lindas, muy lindas poesía elegía. Bueno, lo cierto es que me voy, acepté. Y me voy junto al profesor Oca del Valle, que era un español que dirigía el teatro, el Ateneo Paraguayo. Y como yo asistía todos los jueves, mi cultura la hice ahí, yendo a las clases de cultura del centro, del Ateneo Paraguayo todos los jueves. Y ahí disertaban los médicos, los artistas, disertaban todas las personas, daban clases de cultura. Interesantísimas eran esas clases. Bueno, y entonces él me dijo, sí, cómo no venga. Y yo le voy a dar una poesía la que va a recitar. Y me dio el Santa Fe. Y 3 clases, me fui 3 veces al Ateneo y ahí me enseñó a recitar el Santa Fe. Bueno, llegó el lunes, era el martes y ya faltaban pocos días, el jueves iba a ser el acto. Y yo dije, y después si me piden bis, ¿qué voy a recitar? Y entonces se me ocurrió buscar en una antología, en un libro de poesía, qué sé yo, que tenía por casualidad ahí, y encuentro El médico cazador de Vitalaza. Yo me reí al leer eso, me reí, y dije, voy a aprender. Y aprendí la poesía, larguísima la poesía. 2 días faltaban y aprendí solita ya esas 2. Y me reía mientras decía la poesía. Bueno, lo cierto es que me fui al teatro y habló primero la señora de Mernes, después la esposa del ministro, creo que era Beatriz Mernes de Prieto, una intelectual. Después cantó China Abreu y después me tocó a mí. Y en el programa decía, y la señorita en el recitado de 2 bellas poesías. Es raro, a mí me pidieron una sola. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Dije yo. Pero yo pícara ya había preparado una, por mi cuenta, ¿no? Terminé de recitar una poesía, la poesía esa de Santa Fe, de Juan R. Dalquis, era la poesía. Entonces, dirigiéndome al público, dije, pero miren, a mí, perdónenme, a mí me habían pedido una sola poesía y me sorprende ver en el programa que me piden 2 y yo no sé otra poesía más que la que, si me permiten, voy a tener que decir, algo así, ¿verdad? Y empecé a decir El médico cazador. Y El médico cazador de Vitalaza era una poesía en donde se reían de un médico torpe que nunca podía cazar liebres, porque liebre no podía cazar porque siempre equivocaba el tiro. Entonces el señor, al asistente que estaba a su lado, dijo, este doctor es un zote, ya sé lo que le voy a hacer. Al ver pasar un gazapo corriendo a todo correr, pronto, tire usted pronto, doctor, ahí pasa un enfermo, ¡puf! Y lo mató enseguida. Ahí va un enfermo, no es pasar, ahí va un enfermo. Y lo mató enseguida. El doctor Gross Brown era ministro de Educación, estaba en primera fila, abogado. Se reía a carcajadas de la broma que le daban a los médicos, que yo le estaba dando a los médicos. Se vino abajo el salón, se rió mucho toda la gente. Bueno, lo cierto es que me fui acá, recibimos sendos ramos de flores. Después nos fuimos a casa, me encontré ahí con un feroz ramo de flores que me había mandado Rafael Masi Pallares.
¿por qué tuve que conocerle al que iba a ser el esposo para mío en el oratorio de la Virgen? Fue una gracia de Dios y de la Virgen, porque mi papá, el abuelo de los que me están escuchando, abuelito Bruno, Pedro Bruno, fue intendente en el año 29 hasta que falleció. Y fue una de las primeras obras que él puso como proyecto, reconstruir el oratorio que se caía, el oratorio de la Virgen. Bueno, y entonces estaba muy deteriorado, y Pedro Bruno Ullari fue el intendente que reconstruyó eso. Y en agradecimiento, digo yo, de la Virgen por ese gesto, permitió que nos conociéramos, mi marido y yo, en este lugar. A mí siempre me gustó, Rafael siempre fue para mí una persona a quien yo admiraba mucho, porque era una persona muy estudiosa. Me hacía acordar mucho de mi papá, muy práctico, muy estudioso, dinámico, ordenado en sus metas, muy organizador, muy buen compañero, muy buen amigo, y luchó en su juventud. Yo lo conocí en la época en que en la Facultad de Medicina querían meter la política. Había un badulaque ahí que quería meter la política, y ellos no quisieron que entre la política en la Facultad de Medicina. Lucharon mucho por eso. Y no solamente antes de casado, después de casado también. Luchó él. Con otros amigos, ¿verdad? Porque la medicina tiene que ser una ciencia pura, una cosa que tiene que ser para el bien, pero no tiene que haber mezquindades, no tiene que meterse las cosas, intereses, no tiene que haber ahí. Y así fue. Cuando yo lo conocí, era presidente de la Acción Católica de los jóvenes. Llegó a ser primero presidente, desde chiquitito empezó siendo nenito ahí en la Encarnación, ¿sabes? Y el padre Agustín le decía a Emilia, mándelo a Rafaelito acá, que venga a jugar acá fútbol con los chicos del barrio. Y ahí en la Encarnación, en la iglesia de la Encarnación, él jugaba, procuraba, se atajaba las piernas chiquitito y dice que tiraba la pelota, ¿sabes? Era un gran pelotero, le encantaba jugar, pobrecito, pero tenía las piernas que le impedía. Yo nunca me fijé en su renguera, nunca, ni me daba cuenta que Rafael que tenía renguera. Yo solamente veía su sinceridad, su buena onda, su decencia, su honestidad, su espíritu de trabajo. Él no le dejó a sus hijos plata, no le dio ni un peso a ninguno de sus hijos para que levanten sus empresas porque no podían. Pero le enseñó a trabajar y le enseñó a ser decente. Espíritu, trabajo y decencia, honestidad. Eso le enseñó Rafael. Y entonces cada uno siguió su inclinación. Le puso cierto, a cada uno le dio su carrera. Eso hizo él. Abuelita Ana de pronto se encontró con que de 5 hijos que trajo ella al mundo, tenía 44 nietos. 44 nietos dio. 2 nenitas murieron y quedaron 42. ¿Entendés? Las 2 primeras nenitas fallecieron. Una de
de Herman y otra de Mila. Y después quedaron 42 nietos. Hasta este año pasado estaban los 42 nietos vivos, pero el año pasado se fue uno de los mejores, Carlomagno, el hijo de Herman, abogado, encantador. Nos dejó. Dicen que los mejores se van, nos quedamos nosotros. Y abuelita Emilia lo quería mucho a su hijo. Se portaba muy bien con nosotros. Pero cuando iban viniendo los chicos me decían, ya otra vez, ¿qué es lo que vos hacés para llenar a mi pobre hijo con una cantidad de metaí? Decía, y después no había mejores nietos ni mejores hijos que sus 10 nietos. Pero ella era un encanto, no, me ayudó tremendamente, mucho, no la puedo olvidar, abuelita Emilia. Y a mí me decía, bueno, vos te quedás acá, yo me voy a ir a comprar, teníamos 5 varones. Yo voy a ir al centro, vos te quedás acá, cuida a tus hijos y yo me voy a ir a comprar las ropas para ellos. Y se iba y compraba no sé cuántos metros de bomba así para hacerle pijamas a los chicos. Les hacía 3 pijamas iguales a cada uno. 3 pijamas a cada uno. 3 camisas iguales a cada uno. Mi trabajo consistía en marcar repinte. Con azul tenía que poner Alfonsito. Con rojo, Rafo. Con verde, etiquetar todas las ropas de Juan. ¿Sabes? Bruno con la música. Así que ya sabemos, Bruno era musical, artista. Rafo era práctico, era el hombre práctico, era el hombre que le gustaban la mecánica, ¿verdad? La electricidad. Él calculaba mucho. Bueno, y entonces él se dedicó a la electromecánica, ¿verdad? Y Rafo se casó. Fue muy feliz con una chica amorosa que se llamó Mirta, pero que desgraciadamente falleció, dejando 4 hijos pequeños de una dolencia muy triste y que nos acongojó a toda la familia. A mí particularmente me causó un impacto tan grande que no quise pintar más después de su muerte. Perdí, porque ella... Bueno, y Rafo, con ese carácter suyo tan paternal y de tan buen organizador que era, levantó solo a sus 4 hijos, que hoy ya son grandes y que pronto hasta van a formar cada uno su hogar. El tercero era Juan. Juan era un hombre muy alegre, era muy estudioso y vino un día después de recibirse de bachiller, nos sorprendió, nos abrazó a Rafael y a mí y nos dijo, papá, mamá, he decidido ser médico para servir. Rafael lloró de emoción
nos emocionamos mucho, porque no hubiéramos pensado jamás que este chico iba a elegir esa carrera. Y le dijo, mira que es una carrera muy pesada, pero él fue fiel a esa vocación y hoy se encuentra en los Estados Unidos. Tiene su propia empresa ya, ¿verdad? Es socio y atiende en los Estados Unidos y es muy querido por todos los del entorno. Se casó con Laura, tiene 3 hijos. Laura Chávez, Caballero Chávez, nieta de Juan R. Chávez. Bueno, de Andrés siempre fue muy particular. Era el primer moreno de la casa. Yo lo quería mucho. Qué lindo moreno era. Un morenito lindo. Andrés era y le gustaban mucho los animales. Y yo lo veía que él juntaba bichitos, escarabajos y cosas así, y los estudiaba y miraba así. Este va a ser veterinario. Pero lo cierto es que un día nos vino acá con un caballo. Un caballo, acá esto era cancha de fútbol. Vino llegando con un caballo para estudiarlo. Ya estaba en la carrera de veterinaria. Y él estudiaba, no me acuerdo con quién. ¿Entendés? Y lo trajo a un caballo para estudiarlo. Fue una cosa impresionante. Miguel era el que rompía todas las cositas. Bueno, pero era muy generoso. Él siempre dispuesto a ayudar a todos. Siempre, eso sí. Tengo recuerdos, muchos recuerdos también de Miguel. Después de 5 varones, justamente llegó Ana el día del cumpleaños de su abuela, de la mamá de mi marido, el 27 de agosto. ¿Y cómo fue la venida de Ana? ¿Cómo fue la venida de Ana? Que fue algo tan maravilloso. Y bueno, y Ana se casó con Kenny Allegretti, tiene 3 hijos, son felices. Van de tanto en tanto a San Bernardino porque tienen una casa ahí. Están los chicos ya todos muy encaminados. Ana Florencia se recibe de bachiller este año. Silvito está en el 3º de medicina, ¿verdad? Y Enzo se va a Florianópolis en estos días. José es el 6º y José nació el 20 de agosto de 1964. Con manos, me dijo el partero, con manos de lavandera, ¿sabes? Mano de lavandera, quiere decir toda arrugada ya, porque estuvo más tiempo de lo que corresponde en el útero, en el vientre materno. Y dio la casualidad de que nació el 20 de agosto, que es el día de San Bernardo de Claraval. Y Martín, este chico sí que era una cosa especial, flaco como él solo, inapetente como él solo, no quería comer, tenía 3 años y me daba un trabajo porque no quería tomar su leche. Este chico, desde muy pequeño, en este espacio acá donde estamos, corría con una palanganita amarilla en la mano de plástico. Hacía todos los ruidos que hacen los coches en los distintos cambios, ¿verdad? Acelerando o esos nombres técnicos no me salen, por favor. Bueno, lo cierto es que siempre se ve que tenía una inclinación al automóvil, ¿verdad? Y en realidad Martín fue siguiendo su vocación. Él dibujaba maravillosamente coches, autos, de todas las marcas.
y hacía todos los ruidos necesarios en cada cambio, hasta que comenzó a correr los benditos rallies. Sí, creo que al comienzo empezó con Raffo, yéndose con Raffo, me parece, no me acuerdo muy bien. Pero después ya tuvo otros compañeros y al final las dos últimas carreras en que salió campeón del rally, en 1999 y el año 2000, lo tuvo como copiloto a Hansi Tide. Ellos merecieron un gran elogio y él, como también le gustaban el campo, se dedicó a ser un ganadero en el Chaco. Y es un empresario que se está levantando, con mucho esfuerzo, por cierto, superando todas las falencias que tiene, pero por un gran espíritu, una esposa que lo acompaña y los hijos, está saliendo adelante. Rita lleva el nombre de la bisabuela y se llama Romana porque traía el nombre de Santa Romana y su abuela Ana le puso ese nombre, Rita Romana María. Rita es una chica muy amiga de los niños, siempre le gustaron las criaturas, siguió y se recibió de maestra parvularia, tuvo su jardín de infantes, se casó con un muchacho que le llaman Batata. Y entonces tienen 3 hijos. A Rita le encanta la familia, es muy buena hija, muy buena madre, muy buena esposa, madre. Yo digo que es una buenísima madre porque está detrás de sus hijos y es vocación ya eso, ser madre y querer enseñarles. Y por fin está la que me está interrogando, ¿se imaginan ustedes? Esa es mi 10ª hija, la Ipajahue. ¿Quién iba a creer que iba a venir Carla? ¿Y quién le puso a Carla ese nombre? Le puso su papá. Su papá le puso Carla, yo le puse María. Y Carla era la mimada de su papá. ¡Qué bárbara! ¿Cómo la quería su papá, Carla? Y ella se hacía querer también. Yo siempre dije que ella es la más inteligente de mis hijos. Y ella siguió su vocación y se recibió de licenciada en Ciencias de la Educación para sembrar conocimientos cimentados por la fe. Y gracias a ella también, y a Bruno, y a estos señores, estamos pudiendo tener esta entrevista, que seguramente ya estará llegando a su fin. Dios me dio la vida, me concede la vida para que transmita lo que yo recogí a lo largo de mi vida. Y agradezco a Dios haber tenido unos padres maravillosos, unos padres que me pudieron enseñar tantas cosas nobles. Y un marido que fue un gran compañero de mi vida, y unos hijos amorosos que hoy me rodean. Sinceramente, yo no sé, creo que no me voy con las manos tan vacías, aunque hay mucho todavía por hacer, que hubiera podido hacer, pero les ayudaré desde arriba.